Silencio, señorías. Señor presidente, señoras y señores diputados, es verdad que durante los últimos 4 meses han sido muchas las noticias que han gozado de grandes titulares en los medios de comunicación. Y puede afirmarse sin lugar a dudas que hemos vivido una de las etapas más agitadas en la reciente historia de la democracia española. Pero también habremos de coincidir y de reconocer que los titulares no guardaban, en todo caso, relación con los problemas que hoy afloran en la realidad europea. Mientras Europa se prepara para el reto del 93, reforzando su política económica, abriendo mercados, priorizando la formación de sus ciudadanos, nosotros retrasamos las grandes decisiones que nos permitirían mirar con menos inquietud el horizonte de la integración europea. Mientras en toda Europa se inicia una poderosa reflexión política sobre su futuro, nosotros discutimos hoy en esta Cámara por primera vez lo que representa para España la unificación alemana y la democratización de los países de la Europa del Este. Y este es un reto que nos afecta a todos, desde el más recóndito pueblo mesetario a la más cosmopolita de nuestras grandes ciudades, y desde el agobio de la marginación, si se quiere, hasta la insultante seguridad de la opulencia. Todos, absolutamente todos, estamos afectados por el reto que Europa nos impone. Frente a esta situación y desde la sinceridad, nos hemos de preguntar: ¿está ejerciendo el Gobierno y está ejerciendo esta Cámara la función que les corresponde de dirigir, encauzar y alentar este trascendental debate sobre cómo queremos estar y cómo queremos llegar al fin de siglo? Nuestro grupo entiende que no, que más nos ha tentado ir a remolque de la espectacularidad de la noticia que proponer, debatir y aprobar medidas concretas para los problemas reales y concretos de nuestros conciudadanos. No hemos sido capaces de oponer a la frivolidad y a la anécdota un proyecto colectivo ilusionante para el conjunto de la sociedad. El reto europeo puede y debe ser el motivo para el rearme moral de nuestra sociedad. Este objetivo, el de superar el reto, ha de facilitar que finalmente política y sociedad vuelvan a encontrarse. Y este Parlamento debe ser, como corresponde en democracia, el punto de encuentro, y el debate del día de hoy debería ser un buen punto de partida para esta nueva etapa. Por ello, es importante definir la naturaleza de este debate. Este no es un debate de investidura. Este ya se celebró los días 4 y 5 de diciembre pasado, y en él, mediante nuestro voto negativo, ya expresamos nuestra disconformidad con su programa de gobierno, señor presidente. Hoy esta disconformidad no se ha alterado y el voto sería el mismo. Pero esto no es la cuestión. El problema no es de investidura, sino de cómo y hacia dónde se dirige a partir de ahora la acción de gobierno. En mi intervención en el debate de investidura ya dije que no le faltaba a usted, señor presidente, ni un ápice de legitimidad democrática, pero que tenía que reconocerme que tampoco le sobraba ni un ligero soplo de aliento popular. Por ello decía que, como sea que los grandes retos no se superan desde mayorías chirriantes, se impone un nuevo estilo, una nueva manera de practicar la acción de gobierno. Y para ello no solo le corresponde, señor presidente, intentar gobernar para todos, sino que ahora necesitará también gobernar un poco más con todos. Esto, señor presidente, decíamos el día de la investidura y lo volvemos a repetir hoy. Ahora, tanto en la declaración de política general
que ha introducido el presente debate, como en su intervención ante esta Cámara, señor presidente, usted ha planteado una política de diálogo y acuerdo con las distintas fuerzas políticas parlamentarias alrededor de unos grandes temas. Evidentemente, así planteada la cuestión, resulta difícil rechazar la oferta formulada por el presidente del Gobierno, tanto más cuanto esta es la tesis que hemos venido sosteniendo de manera constante a lo largo de los últimos 7 años. Buscar y hacer posible el acuerdo es nuestra política de siempre y, por tanto, no sería coherente por nuestra parte rechazarla ahora que finalmente es asumida por ustedes. Todas las posiciones son legítimas en democracia, pero denunciar la debilidad del Gobierno para afirmar, no obstante, que es a este Gobierno a que corresponde, a pesar de todo, gobernar y finalmente rechazar una oferta de diálogo, nos conduciría al incoherente mantenimiento de la fragilidad que se denuncia en perjuicio del conjunto de la sociedad. Y por ello, si decíamos también en el debate de investidura que nuestro grupo iba a ejercer de oposición a su Gobierno, pero que no se iba a encastillar en esta posición, y si añadíamos que responsablemente y en beneficio del conjunto de la sociedad podíamos coincidir, lo haríamos, ahora lo que nos corresponde es examinar si esta coincidencia en torno a los temas que usted plantea es posible. Vamos a examinarlo. Quisiera referirme al tema de Europa, integrando en una misma argumentación los diferentes aspectos que usted ha desarrollado a lo largo de su intervención. El escenario europeo se ha modificado en pocos meses de manera muy significativa. Por un lado, el proceso de la Unión Económica y Monetaria ya venía planteando desde hace tiempo la necesidad de afrontar una reforma del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Y este problema planteaba, a su vez, la posibilidad de aprovechar esta reforma para avanzar en el tema político-institucional, cubriendo el déficit democrático que aqueja a las instituciones comunitarias, singularmente su Parlamento. Europa, esta es nuestra posición, ya no puede seguir siendo una exclusiva realidad económica y aduanera. Necesita para su propia consolidación dar nuevos pasos orientados hacia el reforzamiento de su unidad política. Cuando este debate estaba planteado, se produce la quiebra aparatosa y total del sistema comunista. Europa del Este, al amparo de la perestroika, elige la libertad. No se conforma en democratizar o modernizar el comunismo. Elige y opta pura y simplemente por la democracia, por la libertad y por recuperar plenamente su historia y condición europeas. La aceleración de este proceso rompe en escasos días, ni meses, en escasos días, un tabú fundamental, sobre el que por otra parte descansaba el equilibrio europeo de la posguerra. La reunificación alemana era imposible, ¿lo recuerdan? En escasos días el tabú se rompe, el muro de Berlín se derrumba y la unificación alemana se impone por la fuerza y la voluntad del pueblo alemán. Europa ha cambiado, esta es una gran realidad, y la comunidad económica debe adaptarse a esta nueva realidad y, por tanto, afrontar con coraje los grandes retos que la nueva situación le plantea. ¿Puede hacerse todo ello simultáneamente? ¿Qué papel debemos jugar nosotros en este proceso? Estas son las dos grandes cuestiones que nos corresponde plantear y responder acertadamente, porque del acierto y la corrección del enfoque que entre todos demos a estas preguntas dependerá en muy buena parte el futuro de nuestra sociedad. Las sociedades que se benefician más del progreso son aquellas que lo prevén y son aquellas que conducen su acción en la buena dirección. A las restantes, normalmente, solo les alcanzan las migajas del proceso.
y ahora nosotros estamos todavía a tiempo de elegir. Más adelante otros habrán elegido por nosotros. Todo a la vez no puede hacerse. Europa tiene que establecer un orden de prioridades y, a nuestro entender, no queda más remedio que quemar etapas en el proceso de la unidad europea. Pero lo hemos de hacer de tal manera que no se perjudique el objetivo de asociar, mido muy bien las palabras, señor presidente, de asociar en su momento y con el ritmo que convenga a todos los países de la Europa del Este. Es un objetivo difícil, pero hace muy poco tiempo, la adhesión de Austria, señor presidente, planteaba importantes problemas por su neutralidad, y pronto la unificación alemana se traducirá en que un país comunitario tendrá tropas soviéticas en su territorio. Y no habrá, en este caso, ya muy pronto, argumentaciones que aportar frente a las adhesiones que se planteen a partir de ahora. ¿Cuál debe ser el papel de España en este proceso? La unificación alemana y, en su caso, una hipotética ampliación comunitaria comporta para España dos importantes riesgos. Por un lado, la consecuencia que pueda tener en la distribución de los fondos estructurales de la comunidad, de los que España es, por el momento, el principal destinatario. No es un tema menor. Y por otro, un peligroso desplazamiento de los ejes del desarrollo económico más hacia el centro de Europa, en perjuicio del eje mediterráneo. Tanto en uno como en otro frente hemos de llevar a cabo una acción decidida, porque nuestro sí convencido a la unificación alemana y nuestro sí entusiasta a la causa de la unidad europea tienen, lógicamente, el límite de los intereses propios. Una Europa apoyada exclusivamente en el desarrollo de su eje central no es la Europa de la unidad, ni la Europa por la que muchos europeos apuestan. Necesitamos de una Europa policéntrica, capaz de definir diversos ejes de crecimiento, y entre ellos el del Mediterráneo. Para nosotros esto es fundamental y además estamos convencidos de que podemos encontrar importantes aliados para esta batalla. Por más importante que sea lo que está ocurriendo fuera de la comunidad, a su alrededor europeo, no hay ningún motivo para el pesimismo comunitario, porque sin la realidad de la comunidad ya nada es posible, en todo caso, nada bueno es posible. Esta ha sido nuestra política de siempre. Nuestro grupo parlamentario ha defendido en todo momento, incluso cuando no estaba de moda, el mensaje europeísta. Y lo hemos defendido en base a una política de acuerdo y consenso. Por ello creemos en la necesidad de actualizar el consenso que presidió la adhesión española a la comunidad y la unanimidad que inspiró la ratificación del Acta Única en su día. Necesitamos un nuevo acuerdo de esta Cámara que permita reforzar la posición negociadora del Gobierno, especialmente para defender intereses específicos de España. Pero también debería comportar este acuerdo una mayor aproximación de nuestra política exterior a la política exterior común de toda la Comunidad Europea. A nuestro entender, se han producido diferencias que han tenido su origen más en intereses de partido que por razón de Estado. Y como muestra, yo creo que algunas de sus actuaciones en Iberoamérica servirían para ponerlo de manifiesto. Nosotros creemos que no hemos definido nunca una posición coherente en este campo de nuestra acción exterior. Nos hemos dejado guiar por la emotividad, por la intuición, por la amistad, más que por una política estable que estuviera al margen de la coyuntura. Se dice que nosotros podemos ser la avanzadilla europea en Iberoamérica, y quizá nadie nos discutiría, algo sí, pero con mucho fundamento, este papel. Pero para ello hemos de conformar nuestra política a la que resulte común para toda la comunidad.
porque querer ser una avanzadilla, pero representándonos solo a nosotros mismos y nada más, acaba no siendo interesante ni para Iberoamérica ni para la comunidad. Aquí hay también un amplio campo para el debate interno. Pero todo ello, siendo muy importante y decisivo, no puede hacernos olvidar que es en la vertiente interna donde más nos jugamos en relación al reto que Europa nos plantea. España debe realizar un poderosísimo, singular y trascendente esfuerzo de adaptación interna. Quiero destacar que hace años que lo defendemos y con escasa fortuna. No voy ahora a invocar el pasado ni a buscar las responsabilidades del por qué llegamos con retraso a este proceso de adaptación. En todo caso, bienvenido sea el momento en que nuestra preocupación es compartida desde la acción de gobierno. Pero no olvidemos que no es únicamente un problema de competitividad. Sería minimizar el problema. Es un problema mucho más amplio. Por eso, señor presidente, encontramos algunas ausencias en su declaración inicial y en su intervención en este debate. Podemos hablar de política medioambiental también, podemos hablar de la lucha contra la droga también, pero quizá la más destacada, a nuestro entender, de sus ausencias es la resultante de definir a quién debe corresponder el protagonismo de esta adaptación. A nuestro entender, este protagonismo no corresponde únicamente a los poderes públicos, sino a la propia sociedad civil. Y para que ésta pueda asumir el protagonismo que le corresponde, los poderes públicos deben renunciar a parte de su propio poder, definiendo un marco que haga posible el libre desarrollo de las iniciativas de los particulares. Por ello, en la lista de temas que usted nos propone para base de este acuerdo, de esta política de diálogo, debería incorporarse, a nuestro entender, la ley del mecenazgo y del tratamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. No es un tema menor ni secundario, porque hemos de superar por arcaicas las tesis que concebían las aportaciones de los particulares a estas entidades como forma de evasión de impuestos. Ahora ya no. Esto en realidad ahora es otra forma de pagar impuestos. Nos gustaría, señor presidente, que este tema no quedara alejado de la voluntad de acuerdo, sino que precisamente le inspirara. A partir de esta base es cuando podemos considerar los demás aspectos de su oferta. Es evidente que para competir hemos de estar en igualdad de condiciones con aquellos con los que pretendemos competir. Y en esta igualdad de condiciones alcanza a muchos y diferentes aspectos de la actividad económica y social. En el tema económico, el reciente debate sobre los presupuestos generales del Estado ha servido para señalar las importantes coincidencias existentes en la Cámara sobre la dirección en que debería conducirse la política económica del Gobierno. Y me parece que ahora no sería pertinente reiterar lo que ya expusimos hace una semana desde esta misma tribuna. Una reforma en profundidad del sistema fiscal, la definición de una política de rentas que se complemente con una extensión y mejora de los servicios que integran el nivel de bienestar social del país, una política presupuestaria rigurosa con un claro orden de prioridades. Todo ello puede constituir la base de un amplio acuerdo parlamentario que cuente o persiga además el apoyo de los agentes económicos y sociales. Esto es lo que hemos venido predicando desde esta tribuna desde hace muchos años, en el campo de la reforma fiscal, en el campo de la competitividad, en el campo del rigor presupuestario. ¿Cómo vamos, pues, a rechazar un acuerdo sobre estas cuestiones? Al contrario, constatamos en todo caso con satisfacción que nuestras tesis se han abierto finalmente camino. Por ello no quiero alargarme en estas cuestiones. En solo dos aspectos quisiera detenerme. El primero de ellos, señor presidente, es la urgencia de la actuación en este campo. No podemos esperar más. Estamos perdiendo oportunidades por causa de nuestra inactividad o por la insistencia en mecanismos que ya han dado de sí todo lo que podían dar.
Necesitamos, pues, que su oferta se concrete ya en realidades. Y un segundo aspecto, un pacto de Estado para mejorar la competitividad debe tener, por definición, un protagonista principal, que es el Parlamento. Un pacto lógicamente abierto a la sociedad, pero que tiene como motor el propio Parlamento, que es el único y exclusivo depositario de la soberanía popular. Que no resulte que nos enteramos al final del proceso de lo que se ha pactado fuera de la Cámara y sin la participación de ésta, porque si así fuera, este procedimiento no contaría con nuestra aprobación. Un segundo de los temas que requiere el máximo grado de acuerdo parlamentario es el de formación, que comprende tanto la reordenación del sistema educativo como el específico tratamiento de la formación profesional. Ciertamente, el Gobierno acaba de aprobar para su remisión a esta Cámara el proyecto de ley de ordenación del sistema educativo. Pero también es evidente que, aun coincidiendo en la necesidad y la urgencia de la reforma, el proyecto de ley no se inspira, de momento, en la filosofía de acuerdo que usted ha propuesto en este debate. Al menos por lo que a nuestro grupo parlamentario respecta, no podríamos compartir la responsabilidad de una ley que no respete, por un lado, la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y, por otro lado, que no respete el carácter mixto, público y privado, del sistema educativo español. Nuestro déficit en el campo educativo es preocupante y es cierto que en los últimos 12 años se ha hecho un importante esfuerzo, pero es evidente que todavía la comparación con los países europeos nos deja mal parados. Y una pieza clave de todo el sistema se sitúa en la formación profesional. La formación profesional sigue, reconozcámosla, sigue concebida como un refugio del fracaso escolar y no como una enseñanza especializada idónea para preparar miles de jóvenes para puestos de trabajo que podrían de tener precisamente la titulación adecuada. Desde 1982 estamos reclamando su atención sobre el tema de la formación profesional. ¿Cómo no vamos, pues, a felicitarnos de que coincidan ustedes con nosotros y se decidan no únicamente a priorizar este tema, sino además hacerlo desde el espíritu de acuerdo y consenso que nosotros hemos defendido específicamente para su regulación? En el reciente debate de investidura ya sosteníamos que la formación debería ser la privilegiada de su acción de gobierno, señor presidente. Nos satisface, pues, ahora esta coincidencia. Hemos de recuperar el retraso que llevamos en este campo si queremos preparar adecuadamente nuestra juventud para esta nueva competencia europea. Porque competir quiere decir también y sobre todo mejor formación. Conseguir una economía competitiva o asumir el reto de la integración europea sin potenciar el papel que en todo ello pueden y deben jugar las comunidades autónomas va a resultar imposible. Este no es un tema menor y sería un grave error considerarlo así. Sabemos, señor presidente, que existen entre nosotros profundas discrepancias en torno al tema de la política autonómica. Y no únicamente con nosotros. Acepte usted, señor presidente, que las críticas contra su política autonómica proceden de todas las fuerzas políticas, incluyendo a veces representantes de su propio partido. También en el debate de investidura, señor presidente, destacábamos la distancia que mediaba entre nosotros en este tema. Pero también entonces señalaba que era tanto lo que nos jugábamos que estábamos dispuestos a aprovechar cualquier resquicio de aproximación política siempre que fuera sustancial y estable. Y en este tema nos mantenemos en la misma actitud. Por ello, aceptamos su propuesta de acordar lo que debe ser una reforma del Senado que lo defina como una auténtica Cámara de las Nacionalidades y Regiones. Es un paso simbólico e importante, ciertamente limitado mientras no afrontemos una reforma de la propia Constitución en este tema, pero
sin necesidad de acudir a esta reforma, hay un margen amplio para avanzar si realmente quiere hacerse en la línea de reconocer en el propio Senado la riqueza de la realidad plural, plurilingüística y pluricultural de España. ¿Y cómo no vamos a aceptar su propuesta de revisar desde el acuerdo la fórmula de financiación de las comunidades autónomas, si esta es siempre nuestra reivindicación? Este es un aspecto fundamental de la política autonómica. Sin suficiencia ni automatismo en los recursos de las comunidades autónomas, solo se generan conflictos y tensiones cuyas consecuencias repercuten siempre negativamente en la calidad de los servicios asumidos por estas comunidades autónomas. Pero recuerde, señor presidente, que la financiación específica de la sanidad requiere también de un acuerdo singular y, sobre todo, de la voluntad de cumplirlo. Porque en el caso de la sanidad, lo único que ocurre es que el acuerdo que está no se cumple. Pero no se le oculta, señor presidente, que avanzar en estos temas, pero retroceder en otros, no sería compatible con la política de acuerdo que usted propone para la profundización autonómica. No quiero ocultar que en las últimas semanas se han producido, y usted lo ha mencionado, desbloqueos y aproximaciones que valoramos positivamente. Pero si, por ejemplo, la ley del suelo no respeta las competencias constitucionales de las comunidades autónomas, o la ley de ordenación general del sistema educativo ignorase el papel de estas en la ordenación del sistema educativo, realmente la contradicción resultante restaría trascendencia a su oferta de diálogo. Pero no queremos que ningún recelo ni ningún apriorismo sea obstáculo para ahondar en el diálogo que se nos propone. Van a encontrar en nosotros una actitud dispuesta y positiva, ciertamente vigilante. Por ello, señor presidente, no es a largo plazo que quedamos emplazados para ver el resultado de su oferta. Solo una sucesión de pequeños pasos nos darán confianza recíproca para alcanzar, en todo caso, mayores saltos. Concluyo, señor presidente. En todo cuanto queda expuesto, se han recogido, desde posturas discrepantes y alternativas, los puntos de posible coincidencia en que apoyar una política de acuerdo en esta Cámara sobre los temas que hemos examinado, referidos concretamente a la respuesta que hemos de dar al reto que Europa nos plantea. A pesar de todo, como he dicho en la primera parte de mi intervención, esta podría concluir aceptando su oferta de diálogo y acuerdo, pero votando en contra de la confianza solicitada. Motivos los hay, pero no lo vamos a hacer. Creemos que hay razones y motivos importantes para dar a nuestro voto un sentido más positivo, de apuesta a favor de la esperanza. No se lo tome a mal, no por confianza en usted, señor presidente, sino por coherencia con nosotros mismos y para trasladar a la sociedad una mayor confianza en todos nosotros. Sería bueno que la sociedad se percatase que son precisamente sus necesidades y sus problemas los que nos imponen responsablemente buscar todos los puntos en que la coincidencia sea posible. Este será el sentido y la lectura que debe darse a nuestro voto. No podemos compartir la confianza que se nos propone, pero no queremos negarnos a la expectativa positiva que este debate puede abrir. Y por eso, con nuestro voto de abstención, queremos significar nuestra voluntad de hacer posible una política que defina en los temas que hemos tratado, y otros muchos, una mayoría parlamentaria más amplia sobre la base del diálogo y el acuerdo. No tiene sentido, a nuestro entender, enfatizar la insuficiencia de la mayoría socialista para afrontar los grandes retos del momento presente y no ayudar a buscar las soluciones que resuelvan esta situación de fragilidad. Una debilidad permanente en la acción de gobierno solo perjudica al conjunto de la sociedad y, en todo caso, solo favorece a los que se desarrollan y crecen en la inestabilidad de los demás. Pero también es necesario advertirles del sentido que damos a su propuesta
entendemos que ustedes aceptan que, primero, dialogar para alcanzar acuerdos quiere decir tener voluntad de ceder. Adherirnos a lo que ustedes proponen, sin más, no sería un acuerdo. Sería pura y simplemente hacer nuestra una propuesta socialista y basta. Y esperamos que comprendan que ni nuestro objetivo es este, ni nos sería posible compartir un acuerdo que tuviera esta estricta naturaleza. Segundo, una política de acuerdo no está obligada a alcanzarlo en cada tema, pero sí que requiere voluntad de intentarlo en todos. Aquí no vale la estadística. Es decir, no puede argumentarse que nos hemos puesto de acuerdo en 7 temas y que solo en otros 3 no ha sido posible, cuando aquellos 7 sean menores o intrascendentes y el desacuerdo alcance a leyes fundamentales como la LOCSE, la del suelo o la del deporte. Tercero, la vía por la que usted ha optado, señor presidente, define más que una oferta, un comportamiento y un estilo, al que lógicamente debe corresponderse el de la oposición que acepte su ofrecimiento. Pero el suyo, quiero advertírselo, será más difícil de mantener, porque el hábito no era este y porque al tener mayor fuerza puede dejarse tentar por el deseo de ponerla de manifiesto innecesariamente. Con nuestro voto apostamos por el Parlamento, que sea este, sobre la base del diálogo y del acuerdo, el que refuerce la mayoría que apoye las grandes decisiones que el país demanda. Es una apuesta a favor del protagonismo de la sociedad, de sus agentes. Es una apuesta a favor del futuro. Es un servicio a todos cuantos nos demandan mayor atención a sus problemas, mayor aproximación a su realidad. Ni ustedes pueden perder el tiempo o hacerlo mal, ni nosotros podemos pasarnos el tiempo solo denunciando lo que no hacen o lo mal que lo hacen. En todo caso, esta distribución de papeles, al menos a nosotros, no nos satisface. Deseamos contribuir a una reorientación de la acción política. ¿Será o no posible? Esto se verá, pero no queremos asumir la responsabilidad de hacer lo imposible, rechazando sin más una vía que podría ser positiva para todos. Con nuestra abstención, les alentamos a que concreten su oferta de diálogo y acuerdo. Para hacerlo posible, no regatearemos nuestra mejor voluntad. Si queremos trasladar al conjunto de la sociedad la trascendencia del reto europeo y convertir la superación de este reto en el proyecto ilusionante que el país reclama, necesitamos que desde esta Cámara emerja la imagen de una amplia voluntad al servicio de este proyecto. Solo por esto, señor presidente, vale la pena intentarlo. Nada más y muchas gracias.